Déjenme contarles algo que vi muchas veces en mi consultorio. Un hombre sentado frente a mí con las manos entrelazadas, la mirada perdida en algún punto del piso y esta frase: no sé cómo llegué hasta acá, Nilda. Amo a mi esposa, pero necesito estar con ella. ¿Saben qué es lo más perturbador de ese momento? No es la culpa en su voz, es el desconcierto genuino, la pregunta que late debajo de todo. ¿Quién soy yo realmente? Y ahí está la verdadera historia, la que nadie cuenta. Porque todos hablan de la infidelidad, pero casi nadie habla de lo que la infidelidad revela. Quédense conmigo hasta el final, porque voy a compartirles algo que tardé 30 años en comprender sobre el deseo, la identidad y esos espacios oscuros del alma donde guardamos las versiones de nosotros mismos que no nos animamos a vivir. Soy Nilda Chiaraviglio, psicoanalista, y durante décadas he escuchado las historias más íntimas de hombres y mujeres argentinos. He visto cómo nos construimos, cómo nos destruimos, cómo buscamos en el otro aquello que no encontramos en nosotros mismos. Y les prometo algo. Al final de esta conversación van a entender que la infidelidad no es lo que creían. No se trata de amor ni de falta de amor. Se trata de algo mucho más profundo y, paradójicamente, mucho más humano. Voy a hablarles de Carlos. No es un hombre real, por supuesto, pero su historia es absolutamente real. Carlos llegó a mi consultorio un martes de otoño, derivado por su médico clínico que detectó en él lo que llamamos síntomas psicosomáticos: insomnio crónico, taquicardias sin causa aparente, una tensión permanente en la mandíbula que le estaba destruyendo las muelas. Tenía 42 años, una empresa medianamente exitosa, 2 hijos adolescentes y 21 años de matrimonio con Silvia. Y una amante, Lorena, 3 años de encuentros clandestinos. La primera sesión fue como todas las primeras sesiones con hombres en esta situación: defensas altísimas, racionalizaciones, una narrativa ya armada para justificarse. Mi matrimonio está muerto hace años, me dijo. Somos como compañeros de piso que crían hijos juntos. Ya no hay pasión, ya no hay conexión. Les cuento esto porque es el discurso típico, el que todos esperamos escuchar. Pero yo, después de tantos años, había aprendido a escuchar lo que no se dice. Le pregunté algo simple: ¿cuándo fue la última vez que te sentiste completamente vivo? Se quedó en silencio, un silencio largo, incómodo, y cuando finalmente habló, no mencionó a Lorena. Mencionó un momento de hacía 25 años, cuando era estudiante de ingeniería, cuando tocaba la guitarra en un bar de San Telmo los viernes por la noche, cuando no sabía qué iba a hacer de su vida, pero sentía que todo era posible. Ahí estaba la grieta. Verán, hay algo que descubrí en mi trabajo con parejas y con personas atrapadas en triángulos amorosos. La infidelidad raramente es sobre la otra persona. Casi nunca es sobre encontrar algo mejor afuera. Es sobre encontrar una versión de uno mismo que quedó. Carlos no estaba enamorado de Lorena. Estaba enamorado de quien él era cuando estaba con Lorena. Con ella, me contó, sentía que podía ser espontáneo, impredecible. Con ella no tenía que ser el proveedor responsable, el padre preocupado, el esposo que debía anticipar necesidades y resolver problemas. Con Lorena podía ser frágil, contradictorio, incluso egoísta. Con Lorena recuperaba algo que había perdido, la sensación de estar siendo descubierto, de ser misterioso incluso para sí mismo. Y aquí viene algo crucial que quiero que entiendan. Esto no es una justificación de la infidelidad, es una explicación de su dinámica profunda. Porque en Argentina, en nuestra cultura latinoamericana especialmente, cargamos con mandatos muy pesados sobre lo que significa ser un hombre, ser un esposo, ser un padre, y muchas veces en el proceso de cumplir con esos mandatos sepultamos partes vitales de nuestra identidad. Les voy a contar algo de mi propia práctica clínica que me marcó. Durante años trabajé con mujeres que sufrían por la infidelidad de sus maridos. Escuchaba su dolor, su sensación de traición, su pregunta desesperada:
¿qué tiene ella que no tenga yo? Y siempre pensaba, están haciendo la pregunta equivocada. No se trata de qué tiene ella, se trata de qué puede él ser cuando está con ella que no puede ser en su matrimonio. Porque lo que descubrí con Carlos y con tantos otros hombres y mujeres en situaciones similares es que el matrimonio muchas veces se convierte en un lugar de identidades fijas. Después de años juntos, nos convertimos en personajes conocidos el uno para el otro. Yo sé exactamente qué vas a decir, cómo vas a reaccionar, qué te va a molestar. Y vos sabés lo mismo de mí. Nos volvemos predecibles. Y en esa predictibilidad algo se muere, algo que todos necesitamos para sentirnos vivos, la posibilidad de sorprendernos a nosotros mismos. Sigan conmigo, porque en unos minutos voy a revelarles el ejercicio terapéutico que usé con Carlos, uno que cambió completamente su manera de entender su propia vida y que puede ayudarlos a ustedes a mirar sus propias relaciones desde un lugar radicalmente diferente. En nuestras sesiones siguientes trabajamos con algo que yo llamo el mapa de las identidades perdidas. Le pedí a Carlos que hiciera un ejercicio. Escribir una lista de todas las versiones de sí mismo que había dejado atrás desde que se casó. No desde que conoció a Silvia, específicamente desde que se casó, porque el matrimonio, el acto formal, el compromiso público tiene un peso simbólico enorme en nuestra psique. Trajo una lista de 17 cosas, 17. Algunas eran pequeñas. Dejó de ir a ver fútbol con sus amigos los domingos, dejó de leer ciencia ficción, dejó de cocinar esos platos experimentales que le gustaban. Otras eran más profundas. Dejó de expresar vulnerabilidad, dejó de admitir cuando no sabía algo, dejó de permitirse momentos de improductividad y contemplación, enterrada bajo las capas de lo que debíamos ser, de lo que se esperaba de nosotros, de las decisiones que tomamos para construir una vida correcta. Y lo más revelador, dejó de creer que podía cambiar de opinión sobre las cosas importantes de la vida. Les cuento esto porque en nuestra cultura, especialmente para los hombres, existe esta expectativa de coherencia absoluta. Si elegiste ser ingeniero, tenés que ser ingeniero toda la vida. Si elegiste a esta mujer, tenés que seguir eligiéndola de la misma manera para siempre. Si definiste qué tipo de padre vas a ser, no podés cuestionarlo. Pero la psique humana no funciona así. Somos seres en constante transformación, con necesidades cambiantes, con deseos que evolucionan. El problema es que el matrimonio tradicional, tal como lo concebimos en nuestra sociedad, muchas veces no tiene espacio para esa transformación. Se construye sobre la ilusión de la permanencia, y cuando esa ilusión choca con la realidad de nuestro devenir psíquico, algo tiene que ceder. Para algunos lo que cede es la vitalidad. Se resignan, se adaptan, entierran esas partes de sí mismos que no encajan en el contrato matrimonial. Para otros lo que cede es la fidelidad. Buscan afuera un espacio donde puedan ser esas versiones prohibidas de sí mismos. Pero acá viene lo interesante, y es algo que Carlos tardó meses en poder verbalizar. Lorena también era una trampa, porque con ella estaba representando otra identidad fija, el hombre apasionado, el amante intenso, el rebelde que desafía las normas. Y esa identidad, aunque diferente, era igual de limitante que la del esposo responsable. Estaba escapando de una jaula para meterse en otra. Un día, en sesión, le pregunté: «Carlos, ¿quién sos vos cuando no estás siendo ni el esposo ni el amante?» Se quedó mirándome como si le hubiera hablado en otro idioma, y después algo hermoso y terrible sucedió. Rompió en llanto, un llanto profundo, de esos que vienen desde un lugar muy antiguo del alma. «No sé», me dijo, «hace tanto tiempo que no lo sé». Y ahí estaba el verdadero problema. No era que estuviera atrapado entre dos mujeres. Estaba atrapado entre dos ficciones de sí mismo, y en ninguna de las dos había espacio para la persona real, compleja,
contradictoria y en evolución que él era. Esto es algo que veo constantemente en mi consultorio y creo que es uno de los dramas más dolorosos de la vida contemporánea. Hemos perdido la capacidad de sostener la complejidad de nuestra propia identidad. Vivimos en una cultura que nos exige ser coherentes, definidos, estables, pero por dentro somos multiplicidad, somos contradicción, somos cambio, y cuando no tenemos espacios genuinos para habitar esa complejidad, la proyectamos en relaciones secretas, en vidas paralelas, en compartimentos separados de nuestra existencia. Permítanme detenerme un momento aquí y preguntarles algo. ¿Ustedes tienen espacios en su vida donde pueden ser incoherentes? ¿Donde pueden contradecir lo que dijeron ayer sin... Es una pregunta seria. Piénsenla mientras continuamos. Trabajar con Carlos fue trabajar con la recuperación de algo que él había perdido en algún punto del camino. La autorización interna para ser múltiple, para contener contradicciones, para no tener que elegir entre versiones de sí mismo, sino poder integrarlas. Usamos muchas herramientas, diálogos imaginarios entre sus diferentes yoes, escritura automática donde le pedía que diera voz a las partes de él que nunca hablaban, reconstrucción de momentos de su vida donde había tomado decisiones no por deseo genuino, sino por mandato social o familiar. Y lentamente algo empezó a cambiar. No inmediatamente en su situación externa, no todavía en sus relaciones con Silvia o Lorena, sino en algo más fundamental, en su relación consigo mismo. Empezó a darse permisos, pequeños al principio, retomó la guitarra, no para tocar profesionalmente ni nada parecido, simplemente para reconectar con ese placer. Empezó a decirle a Silvia cosas que antes callaba, no cosas sobre Lorena, sino cosas sobre sí mismo. Sus miedos, sus dudas, sus fantasías sobre cómo podría ser su vida. Y algo fascinante sucedió. Silvia respondió. No con comprensión inmediata ni con perdón instantáneo, porque ella todavía no sabía de Lorena, pero respondió con curiosidad, como si estuviera conociendo aspectos de su marido que había olvidado que existían o que nunca había visto. Porque aquí está otro secreto que descubrí en mi trabajo. Muchas veces nuestras parejas no son tan rígidas como creemos. Somos nosotros los que los hemos encerrado en roles fijos en nuestra mente. Les hemos asignado un libreto y asumimos que nunca van a salir de él. Pero cuando empezamos a mostrarnos diferentes, cuando nos atrevemos a ser más auténticos, a menudo ellos también se permiten serlo. No siempre, por supuesto. A veces el matrimonio está genuinamente agotado, las diferencias son irreconciliables, el amor se ha transformado en costumbre vacía, pero más frecuentemente de lo que imaginamos, lo que está agotado no es el amor, sino las máscaras que usamos el uno con el otro. Carlos finalmente tomó una decisión. Decidió terminar su relación con Lorena, pero no por culpa, no por obligación moral, no porque el terapeuta se lo sugirió. Decidió terminarla porque se dio cuenta de que estaba usando esa relación como un refugio para evitar el trabajo más difícil, el de mostrarse completo y vulnerable en su matrimonio. Y decidió hacer algo más valiente aún, confesarle a Silvia, no por masoquismo, no para aliviar su culpa a costa del dolor de ella, sino porque comprendió que su matrimonio estaba construido sobre una versión editada de sí mismo y quería la oportunidad de construir algo sobre la verdad completa. Sentirse falsos, donde pueden explorar partes de ustedes mismos que no encajan con la imagen que los demás tienen de ustedes. No les voy a mentir. Lo que siguió fue durísimo. Silvia pasó por todas las etapas del dolor y la traición. Hubo sesiones donde el odio en su mirada era casi físico. Hubo momentos donde parecía que el matrimonio iba a terminar. Y tal vez debía terminar, no lo sé. Cada historia es única, pero lo que sí sucedió
y esto me parece lo más importante, es que ambos empezaron un proceso de desidealización mutua. Dejaron de fingir, dejaron de representar los roles del matrimonio perfecto, de la pareja que tiene todo resuelto. Empezaron a hablar de sus necesidades reales, de sus miedos verdaderos, de las partes de ellos mismos que habían sacrificado para mantener la ilusión de la armonía. Y en ese espacio de honestidad brutal, algo nuevo pudo empezar a crecer. No la restauración del matrimonio anterior, porque ese matrimonio estaba construido sobre silencios, sino la posibilidad de un vínculo diferente, más complejo, más real. ¿Siguieron juntos? No puedo revelarles eso porque sería violar la confidencialidad del proceso terapéutico, pero puedo decirles que independientemente del resultado relacional, tanto Carlos como Silvia salieron de esa crisis transformados, con una comprensión más profunda de quiénes eran, de qué necesitaban, de cómo querían vivir. Y eso, para mí, es lo que verdaderamente importa en terapia. No se trata de salvar matrimonios, se trata de salvar personas, de ayudarlas a recuperar la relación consigo mismas, porque aquí está la gran revelación, la que les prometí al principio. La infidelidad, en su esencia más profunda, no es una traición al otro, es una traición a uno mismo. Es un síntoma de que hemos perdido contacto con nuestra propia verdad, con nuestra propia multiplicidad, con esos aspectos de nosotros que no supimos cómo integrar en la vida que construimos. Cuando un hombre casado decide tener una amante, raramente está buscando a otra mujer. Está buscándose a sí mismo. Está buscando las partes de él que quedaron afuera del matrimonio, del trabajo, de la paternidad. Está buscando recuperar la sensación de estar vivo, de ser impredecible, de sorprenderse a sí mismo. El problema es que lo está haciendo de la manera más destructiva posible, porque en lugar de hacer el trabajo interno, de recuperar esas partes e integrarlas conscientemente en su vida, las proyecta en una relación clandestina. Y así perpetúa la fragmentación que lo está enfermando. Lo que yo propongo, lo que trabajé con Carlos y con tantos otros, es algo diferente. Es lo que llamo la práctica de la identidad fluida. Es aprender a sostener conscientemente las múltiples versiones de nosotros mismos, sin necesidad de compartimentarlas en relaciones separadas, sin necesidad de esconderlas de nuestra pareja, de nuestra familia, de nosotros mismos. Implica hacer 3 cosas fundamentales. Primero, reconocer y nombrar esas partes de nosotros que hemos dejado atrás. El trabajo del mapa de identidades perdidas. No para recuperarlas todas, eso es imposible y tampoco deseable, pero para al menos reconocer que existieron, honrarlas y elegir conscientemente cuáles queremos reintegrar. Segundo, crear espacios genuinos de autenticidad en nuestras relaciones primarias. Eso significa riesgo. Significa mostrarle a nuestra pareja aspectos de nosotros que tal vez no encajan con la imagen que tienen de nosotros. Significa tener conversaciones difíciles sobre necesidades, deseos, fantasías. Significa aceptar que tal vez no vamos a ser comprendidos completamente y estar bien con eso. Y tercero, cultivar lo que yo llamo espacios de soledad creativa. Momentos en nuestra vida donde no tenemos que ser nada para nadie, donde podemos simplemente existir, explorar, jugar con posibilidades de ser sin compromiso ni consecuencia. Puede ser a través del arte, del movimiento, de la escritura, de la contemplación. Lo importante es tener esos momentos donde nuestra identidad está en suspenso, donde podemos ser cualquiera. Esto no garantiza que nunca más vayamos a sentir atracción por otras personas. Somos humanos, el deseo no se negocia, pero sí cambia radicalmente nuestra relación con ese deseo. Lo podemos ver como lo que es, una información sobre nosotros mismos, sobre necesidades o aspectos de nuestra identidad que están pidiendo atención. No necesariamente un llamado a la acción, sino un llamado a la reflexión. Después de 2 años de terapia, Carlos me dijo algo que nunca olvidé. Nilda,
Ahora entiendo que Lorena nunca fue real, era una proyección de mi deseo de ser otra persona, pero la persona que quiero ser no está fuera de mi vida, no está escondida en hoteles ni en mentiras, está acá, en este cuerpo, en esta historia, en este matrimonio, si tengo el coraje de vivirla completa. Esas palabras encapsulan todo lo que quiero dejarles hoy. Les pedí que se quedaran hasta el final porque quería compartirles esta verdad. Cada vez que sentimos el impulso de escapar de nuestra vida hacia los brazos de otra persona, hacia otro trabajo, hacia otra ciudad, lo que realmente necesitamos no es escapar, es regresar. Regresar a nosotros mismos, recuperar las partes que dejamos atrás, atrevernos a ser complejos, contradictorios, múltiples en el único lugar donde realmente importa, en nuestra propia vida, con las personas que elegimos amar. La infidelidad es un síntoma, no una solución. Es la señal de alarma de un alma que se está perdiendo a sí misma. Y la única infidelidad que realmente importa es la que cometemos contra nuestra propia verdad. Si este video resonó con algo en ustedes, si reconocieron algo de su propia historia o de sus propias búsquedas, los invito a suscribirse al canal. Vamos a seguir explorando estos territorios del alma, estos espacios donde la psicología profunda se encuentra con la vida real de hombres y mujeres que están tratando de vivir con autenticidad en un mundo que constantemente les pide que finjan. Déjenme en los comentarios, ¿qué partes de ustedes mismos sienten que han dejado atrás? ¿En qué aspectos de su vida sienten que no pueden ser completamente auténticos? No hace falta dar detalles íntimos, simplemente la pregunta ya es un ejercicio terapéutico valioso. Y recuerden, el camino hacia la autenticidad no es cómodo. Va a requerir conversaciones difíciles, va a remover certezas, va a desafiar la imagen que tenemos de nosotros mismos. Pero es el único camino que conduce a una vida que valga la pena vivir. Los espero en el próximo video, donde vamos a hablar de algo igual de profundo. ¿Por qué las mujeres se quedan en relaciones que las lastiman? ¿Y qué nos revela eso sobre el amor, el miedo y la identidad femenina en nuestra cultura? Hasta entonces, cuídense mucho y sobre todo, sean valientes con ustedes mismos.